tuvimos un estrepitoso fracaso. Fíjense ustedes. El día de ayer publicamos Misterios de la Libre Expresión, un vídeo en el que hicimos un poco de historia de la libre expresión, porque la gente nunca fue libre para expresarse nunca fue razonablemente libre para expresarse sino hasta el siglo XVIII, y a partir del siglo XVIII hemos ido jugando a tener más o menos libertad en distintos momentos, en distintas circunstancias, etc. Entonces, pues hice este vídeo para comentar los temas de la libre expresión y la historia que creo que era interesante de la libre expresión, y ha usted un fracaso absolutamente estrepitoso. Les cuento, a un día y una hora de haberlo publicado, lleva 4.400 visualizaciones, 10.000 menos de lo que habitualmente tienen los vídeos de los miércoles, lo cual quiere decir que efectivamente es un fracaso estrepitoso. Sin embargo, creo que había que hacerlo, creo que hay que hacerlo, y entonces pues lo he hecho y ni modo, me aguanto con lo acontecido. Pero yo siento que hay más gente a la que le interesaría el asunto de la libre expresión, pero como siempre necesito que ustedes nos recomienden, ¿no? Alguien me preguntaba el otro día, bueno, ¿no quieres más público? Pues sí, pero no quiero sacar público de donde no es mi público meta. Mi público meta es la gente como ustedes que ya me ve, los que en este momento somos 121 y que somos alrededor de 300 todos los streamings. Pero no voy a llegar a gente que no es similar a quienes ya me escuchan, pero hay mucha gente como ustedes que no me está escuchando, que no está aquí, que probablemente le interesaría. Entonces siempre los invito a que nos recomienden y a que nos comenten.